Pues bien, ahora quiero hablarte de las cuatro fuerzas fundamentales que tiene la naturaleza y que estas cuatro fuerzas fundamentales tienen que ver muchísimo con aspectos del vacío. Como te he estado diciendo, vamos a tomar la energía fundamental para la sanación cuántica, para la curación cuántica, para el proceso cuántico del vacío. Este espacio que está entre mi persona y la cámara, ahí está el vacío. Pero sabemos que no hay vacío, sabemos que hay muchas cosas en medio que hacen el entrelazamiento cuántico. Como te he explicado, lo que hace el entrelazamiento cuántico entre una partícula y otra es el vacío. El vacío es el conductor de este entrelazamiento. Para que puedas comprenderlo más a fondo y conozcas qué es eso que está ahí en el vacío un poco más, déjame platicarte entonces de las cuatro fuerzas elementales de la naturaleza. Estas son las cuatro fuerzas que científicamente se ha encontrado que son parte de la naturaleza y que están en el vacío y en ausencia de vacío. Fuerzas fundamentales. Y de estas fuerzas, Albert Einstein quiso unificarlas, le llamó teoría de campos unificados. Déjame platicarte cada una de ellas e irtelas presentando y hablarte un poquito. No quisiera profundizar y hacer un curso de física newtoniana o de física cuántica porque realmente no se requiere. Es nada más que conozcas un poco para que sepas la energía que estás utilizando. La primera fuerza es la fuerza nuclear fuerte. Fuerza nuclear fuerte, hay cuatro. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, la fuerza del electromagnetismo y la gravitación o la gravedad. Vamos a empezar con la fuerza nuclear fuerte. Esta es la fuerza que mantiene unido en el núcleo al protón y al neutrón. En el núcleo, el protón y el neutrón tienen que estar tan adosados, tan unidos y que nada los pueda separar, porque entonces el átomo dejaría de existir, porque el núcleo dejaría de aparecer. Se requiere una fuerza muy fuerte, por eso se llama fuerza nuclear fuerte. Como puedes ver en la filmina, la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los neutrones y a los protones dentro del núcleo del átomo. Como te decía, es la fuerza que mantiene este elemento unido y es fundamental. Es fundamental. Con lo que te voy a presentar más adelante del vacío, vas a comprender cuando hable del neutrón y del protón que esta fuerza es impresionantemente importante. La segunda fuerza se llama fuerza nuclear débil y es la que es el producto o es el efecto de las reacciones nucleares. Cuando hay una explosión nuclear, por ejemplo, es la que actúa. Cuando hay un evento de radiación, es la que actúa. Lo que llaman la radiación nuclear es esta fuerza nuclear débil. Y también se le atribuye que es la que mantiene al electrón, junto con la gravitación, por supuesto, y con el electromagnetismo, al electrón alrededor del núcleo. Entonces, esta es la fuerza nuclear débil, es la segunda fuerza. Ambas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, están en el átomo. Luego viene la fuerza de la gravitación, que esta ya la conoces, es la fuerza gravitacional. Esta fuerza gravitacional pues es la que descubrió Newton y es una fuerza de atracción entre los cuerpos. Y esa está presente entre la Tierra y la Luna, entre Venus y Marte, entre el Sol y la Tierra, y es una fuerza que está ahí muy poderosa en el vacío, también muy fuerte en el vacío. Y bueno, se habla, no se ha podido todavía al 100% descubrir, aunque ya ha habido avances, de que debe tener su partícula, a la cual le han llamado los científicos gravitón. El gravitón, que sería como el átomo o la partícula de la gravitación. Ya casi la tienen descubierta, ya casi la han podido cuantificar, pero todavía no al 100%. Y esta es una partícula que está ahí en el vacío y que hace este efecto. Y finalmente el electromagnetismo, que es el imán, el efecto electromagnético, el imán que sale de una corriente eléctrica y que se ve afectada la corriente eléctrica por el magnetismo. Se le llama electromagnetismo.
Albert Einstein quería sacar la teoría unificada, le llamaba de campos unificados, y quería encontrar la fórmula, que eso sería la magia del vacío, de cómo interactúan estas fuerzas en el vacío precisamente. Y si pueden, y ya están trabajando en esto, tener esa teoría de campo unificado, pues ya pueden explicar cómo funciona el vacío y qué efectos tienen estas fuerzas en el vacío. Ok, ahora, dentro de esta parte, ya que te presenté estas 4 fuerzas de la naturaleza que son científicamente reconocidas, cuando nosotros estamos haciendo el toque cuántico, por ejemplo, o los hombros o la cadera, y nuestras manos están manejando el electromagnetismo, esta corriente eléctrica que sale de nuestras manos, electromagnética que va al cuerpo, también involucraría que estamos, por la cercanía de los cuerpos, manejando también la fuerza gravitacional, por supuesto, y por el intercambio de átomos que se dan entre la persona que tocas y tú. Átomos de ti salen y átomos de la persona vienen a ti y se interactúa, pues estamos usando la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, por supuesto. Y es nada más como para que entiendas dónde estás. Y bueno, toda esta fuerza, todos estos elementos de las 4 fuerzas de la naturaleza, como ya viste en el evento de los fractales, en el video de fractales, son lo que hace que los fractales operen, es lo que hace que los fractales ocurran. Y como te presenté en el proceso fractal, al modificar un fractal, toda la rama fractal se afecta. Las fuerzas que hacen esto son precisamente estas 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, a las cuales tú tienes acceso y de las cuales tú puedes ser un arquitecto, un ingeniero del vacío. Así que quería platicarte brevemente, no quería hacer una explicación muy amplia de lo que es estas 4 fuerzas y de la importancia que tienen, al punto que Einstein no pudo presentar esa teoría, murió antes de terminarla. Hay quien dice que sí la terminó, pero no la publicó. Le llamaba teoría de campos unificados, lo que Stephen Hawking llama la teoría del todo, que ya explicaría todo lo que está pasando. Sin embargo, como te decía, estas fuerzas y los procesos fractales que ya vimos operan en el vacío. Y esta es la parte de la cual sí quiero explicarte mucho más profundamente, porque es la energía fundamental que estamos manejando en el toque cuántico, es la energía que estamos manejando en el árbol genealógico y pues todo lo que estamos haciendo de programación neurolingüística. Voy a tratar de no ser muy técnico, voy a tratar de explicar todo de la manera más científica y más sencilla posible para ti de lo que es este vacío y por qué la fuerza está en el vacío, por qué estas 4 fuerzas están vibrando en una frecuencia gigantesca en el vacío, y es importante que lo comprendas, que lo entiendas, para que tengas perfectamente claro lo que estás haciendo cuando estás trabajando el árbol, cuando estás haciendo el toque cuántico, cuando estás haciendo el trabajo de energía con las varillas, cuando estás verificando la energía que está presente en las células y cómo la estamos cambiando. Así que voy a hacer una presentación, la vas a ir viendo en filminas, de lo que es esta fuerza del vacío, con la intención de que conozcas lo mínimo necesario y con la profundidad necesaria que un reconversor necesita conocer para entender lo que está haciendo cuando estamos con un cliente. Pues bien, mira, como puedes ver en esta filmina, la densidad energética del campo cuántico no tiene límite y es infinita. La densidad energética, fíjate la frase, densidad energética, vamos a verlo con calma, no tiene límite, es infinita. El vacío tiene inteligencia, que eso es precisamente la importancia
de estas 4 fuerzas nucleares que te platiqué, la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravitación, tienen una forma de actuar en base a una inteligencia. Como decía Einstein, mientras más conozco el mundo físico, más me doy cuenta que hay una inteligencia detrás. Están funcionando de manera tan operacional, o sea, operan en conjunto, que es evidente que alguien, yo le llamo el creador, creo que todos estamos de acuerdo en esto, lo diseñó así. Es imposible que esto haya ocurrido en forma aleatoria, circunstancial o evolutiva. Imposible, demasiado perfecto para ser circunstancial, matemáticamente perfecto. No es posible esa perfección sin una inteligencia detrás que así lo haya diseñado. Por eso en esta filmina te decimos, el vacío tiene inteligencia. Existe un campo de energía en el vacío inteligente. Vamos a tratar de explicártelo de una manera muy sencilla. Imagínate que limitamos, como ves en esta filmina, un espacio con un cierto volumen. Hacemos un círculo y ahí estamos limitando un espacio. Esto puede ser una esfera, para que me entiendas. No necesariamente un círculo así, pero no tengo tridimensionalidad para presentarte una esfera. Pero como puedes ver en la filmina, limitamos un espacio con cierto volumen. Este volumen puede ser cualquier tamaño. Aquí por razones de la filmina, pues lo ponemos de un tamaño pequeño, pero puede ser mucho más grande o más pequeño. Y entonces colocamos ahí la figura de un tetaedro, que como sabes en la geometría sagrada es el fuego, y que es lo que da vida, que genera energía, genera vida. Por eso empezamos con el tetaedro. Colocas un tetaedro, triángulo hacia arriba. Recuerda que en la geometría sagrada esta es la parte masculina. El triángulo en esta forma, con el vértice hacia arriba, es masculino, porque esta forma que estoy haciendo con mi mano sería la forma más primitiva, más rudimentaria de ejemplificar un falo, un pene. Es la parte masculina. Y obviamente esta sería la parte femenina, la forma más rudimentaria de simbolizar una vagina. Entonces colocas el tetaedro y por supuesto colocas la parte polar o el otro polo y pones la parte femenina para polarizar, y se forma lo que se llama la estrella de David dentro de este espacio que ha sido limitado. En ese momento, lo hemos visto en la geometría sagrada, empieza a haber una energía muy poderosa que se mueve dentro de este espacio, como puedes ver ahí, y ya polarizamos. Siempre se polariza masculino, femenino, yin, yang, llámale como quieras, energía chi, energía ki, en fin, llámale como quieras, pero estamos colocando ahí esta imagen, como puedes ver en la filmina, para polarizar. Hermes, el gran maestro en el Kybalión, hablaba de esta ley de polaridad. Y es el la cuarta ley del Kybalión, que le llama principio de polaridad, masculino, femenino, día, noche, salud, vida, amor. Entonces por eso estamos polarizando en ese espacio. Es la ley de la polaridad, que es, como puedes ver en la filmina, el 4 principio del Kybalión, la cuarta ley. Como ves ahora en la filmina, entonces se forma la estrella de David, que se llama Merkaba o carroza. La palabra Merkaba significa el vehículo o la carroza en la cual es transportada pues la vida, la información. Alguien dice espiritualmente es la forma como te transportas a Dios, como el vehículo que te lleva a Dios, etc. En fin, es el Merkaba carroza, como puedes ver en la filmina, y ahí queda muy claramente colocado. Pero ¿qué pasa si colocamos más círculos en lo que ya hicimos? En ese, como puedes ver ahora en esta filmina, en este espacio limitado, colocamos más círculos. En este caso, como puedes ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el círculo externo, que son 7. Siempre hacemos este principio de 6 por la cuestión de 6 días de la creación, y el círculo es el 7, de orden que en el 7 descansó. Entonces ahí lo tenemos como polarizamos. Y colocas otros círculos de nuevo para polarizar ahí. Entonces necesitamos, si te fijas,
Al colocar estos círculos, unos quedaron con el triángulo hacia arriba, mientras que otros quedan con el triángulo hacia abajo, como puedes ver. Unos quedan masculinos, otros quedan femeninos. Y entonces te puedes dar cuenta que cada triángulo tiene el vértice o invertido por la forma accidental de la estrella que están tomando, y otros tienen el de vértice hacia arriba. Unos son masculinos y otros son femeninos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es completar la polarización. A los que son masculinos les ponemos su femenina y a los que son femeninos les ponemos su masculino. Colocamos entonces polarizados nuevamente y mira cómo ahora quedan las estrellas de David en cada círculo. Estamos poniendo esta cantidad de información nuevamente en el interior y que estamos polarizando, como puedes ver en la filmina. Y si te fijas, todos los centros son diferentes. Si ponemos los puntitos de los centros son diferentes. Y si tú estuvieras en la parte superior, tendrías una percepción desde ese centro diferente del espacio. Si estuvieras en una parte lateral, tendrías una percepción diferente, otra parte diferente. Entonces, tendrías diferentes enfoques o puntos de vista dependiendo del punto en el centro donde estuvieras. O sea que tienen, como puedes ver en esta filmina, tienen coordenadas específicas en tiempo y el espacio y tienen una estructura fractal. Aquí se está empezando a crear, como ya lo vimos, nuevamente el principio del universo, que el universo es fractal. Y cada uno de los puntos tiene una percepción diferente. Como puedes ver en esta filmina, cada uno de ellos tiene una percepción diferente de los demás porque tiene un centro diferente. Y si tú estuvieras en uno o en otro, tu percepción espacio-tiempo es diferente. Esto ya lo habíamos hablado en el módulo 1, que dependiendo dónde estés, te acercas más al polo norte o al polo sur y tu percepción es diferente. Y si aquí uniéramos estos centros que marqué, ya está formado la figura que se llama cubo. Entonces tendríamos que está el cubo y está el tetaedro, que son las figuras centrales, iniciales, las dos primeras figuras de la geometría sagrada. Es decir, si juntamos los centros de estos estrellas de David en estos círculos, se forma un cubo. Como puedes ver ahí, lo pusimos de color verde para que lo veas. Y como sabes, y te presento nuevamente en esta filmina, es el primer sólido platónico, el cubo, y representa tierra, mientras que los tetaedros representan fuego. Y bueno, volvemos a hacerlo en esta filmina, volvemos a poner más circulitos. Observa cómo hemos colocado nuevamente dentro de cada círculo otra vuelta, otros 6 círculos. Y obviamente, como puedes ver, necesitamos polarizar porque algunos quedan masculinos y algunos quedan femeninos. Y al polarizar, es decir, que cada circulito tenga su masculino y su femenino, puedes empezar a ver el fractal de una manera más clara. Continúa, como puedes ver en esta filmina, el patrón fractal. Si arrugamos un círculo más al centro, te puede quedar más claro cómo es este proceso fractal y cómo son los 7 circulitos que están ahí, que como sabes es la flor, es el huevo de la vida, y de ahí va a salir la flor de la vida. Entonces, como puedes ver en la siguiente filmina, se puede volver a polarizar cada una de las rueditas y hacerlo de manera infinita este fractal. Y este fractal continuaría. Si tuviéramos un software de computadora y una de esas bolitas la ampliáramos y volveríamos a hacer todo, sería infinito la cantidad de fractales hacia abajo. A veces no se puede hacer aquí porque la vista llega a un momento que ya no lo ve, pero si lo amplías y le vuelves a poner y lo regresas, ahí está. Y si lo amplías, le vuelves a poner nuevamente todo y lo regresas, ahí está. Y esto es infinito. Sin embargo, fíjate bien en esta filmina, sin embargo dice, finalmente nunca saldríamos del círculo inicial o límite inicial, el círculo. O sea, que significa
que en un espacio finito, que es el círculo, tenemos información infinita. Es decir, podríamos ir hacia abajo haciendo más circulitos, más triangulitos, más y más y más y más y más, hasta verdaderamente nunca terminar. Repito, como puedes ver en la filmina. En un espacio finito o limitado hay información ilimitada. Es decir, lo que te estoy diciendo es que el círculo que marcamos al principio, que marcábamos un espacio, es de ciertos centímetros de diámetro. Sin embargo, solo en ese círculo hay información infinita de fractales y de estrellas de David y de masculino y femenino. No podríamos terminar, sería un fractal infinito hacia abajo. ¿Qué significa? Que en un espacio finito hay información infinita. Y bueno, los científicos empezaron a tratar de establecer una matriz matemática para esto, para poder calcular un poco cuánta energía hay en un espacio finito. Y el resultado fue exactamente este, infinito. Es decir, no había forma de calcularlo. De manera que, como ves en esta filmina, esta afirmación de que en un espacio finito hay información infinita es matemáticamente y geométricamente cierta. Es decir, estamos demostrando con un principio matemático que el fractal es infinito, y con la demostración geométrica lo verificas, lo cual hace científico la aseveración de que en un espacio mínimo, finito, hay información infinita. ¿Y cuántos circulitos de estos cabrían de donde estoy a donde está la cámara? Es decir, pum, 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 pum. Imagínate, información infinita, información infinita, información infinita, información infinita. Y como te decía, los matemáticos, los científicos, y trataron de entender si esto era un patrón universal en la naturaleza. Y como ya te lo presenté en la primera parte de este módulo, está presente el fractal siempre. En esta filmina, como puedes ver, se le llama la parrilla básica de la flor de la vida, o llamada huevo de la vida. Aquí lo que hice fue poner en verde, un poquito más marcado, los círculos diferenciales, pero ahí están abajo los demás, y esto es verdaderamente infinito. Y como ves en esta otra filmina, de igual manera se pueden tomar los límites de tus células o de tus átomos y dividirlas hasta el infinito, que así es como sucede. Así es como sucede. Puedes tomar una célula y aplicar fractal, 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 y esto no terminaría nunca. Los físicos están tratando de encontrar las partículas subatómicas, y los físicos más sabios dicen, es que nunca vamos a terminar. Nunca vamos a terminar. En un momento se dijo, el átomo es la partícula indivisible más pequeña y se acabó. Fin de la discusión. Pero años más tarde sucede que el átomo tiene partículas subatómicas como los quarks, los leptones, los bosones, y hay quarks de arriba, quarks de abajo, en fin, todo lo que hemos platicado. Sin embargo, vuelven a colapsar protones, vuelven a colapsar átomos para ver si hay más partículas, y salen más, y salen más. Y los científicos más sabios que entienden esto dicen, nunca vamos a terminar, porque este fractal nunca va a terminar. Siempre vamos a descubrir otra más abajo que da origen a la que sigue. Vamos a encontrar quiénes forman los leptones, quiénes forman los bosones, quiénes forman los quarks, y después vamos a encontrar que esas partículas subatómicas a la vez son formadas por otras y por otras, y nunca vamos a llegar a la partícula más pequeña y de donde surge, porque siempre seguirá la energía y otros factores. Entonces, como puedes ver en la filmina, ahí están el átomo, en medio está la figura que hicimos, y del otro lado está una célula, un huevo fecundado. Primero se divide en 2, luego se divide en 4, y luego se va dividiendo más, se divide internamente y genera este fractal infinito.
¿Y qué significa esto? Como puedes ver en esta filmina, leámoslo juntos, significa que tienes en tu interior una infinita cantidad de información, en una infinita cantidad de divisiones internas. Es decir, podríamos tomar cualquier célula tuya, dividirla, aplicar este patrón fractal a tu célula y ver cómo se vuelve a generar más y más y más y más y sería infinito. ¿Qué significa? Que tan solo en una célula de tu cuerpo, dijéramos en un átomo, en una molécula, hay información fractal infinita. Y esto, amigos, amigo, amiga, lleva unas implicaciones espirituales muy fuertes. En la matemática, en la física, significa que hay energía infinita en una molécula, en una célula de tu cuerpo. No acabaríamos nunca. Y llevado a la parte espiritual, como puedes ver en esta filmina, demuestra esto matemáticamente y geométricamente que somos seres infinitos. Se había hablado mucho ya esto, lo habías leído quizás, de que el ser humano es infinito, que estamos hechos de una energía infinita, pero no habíamos llegado hasta recientemente con los fractales a demostrar esto de una manera contundente, matemática y geométrica. Eres infinito. Una parte tuya sería imposible llegar a determinar cuándo termina la cantidad de energía. Como puedes ver en esta filmina, ahora existe una certeza con la física mecánica o newtoniana y con las matemáticas de que eres tú un ser humano de naturaleza infinita, es decir, de la naturaleza infinita de tu existencia. ¿Qué significa esto entonces? Que tienes la energía, la fuerza energética en tu interior más poderosa para realizar cualquier cambio en ti y en los demás. Como puedes ver en esta filmina, dice aquí que más que buscar fuera de nosotros la iluminación, necesitamos encontrar el patrón divino en nuestro interior y comprenderlo de una manera muy poderosa. Así que, como ves en esta otra filmina, puedes conectarte con el infinito mirando en tu interior. Recordarás que yo les he estado hablando mucho de esta frase de Carl Jung que decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es decir, cuando encuentres la comprensión de lo que está en tu interior, matemáticamente, físicamente, física cuántica, física newtoniana, y vamos a profundizar en esto para que te des cuenta la cantidad de energía. Eres infinito, es impresionante. Voy a presentarte más adelante el ejemplo de un cubo, de un centímetro cúbico. ¿Cuánta energía hay? ¿Para qué potencial podemos usarlo? Y esto nos hace retomar del Kybalión, el primer principio que dice, todo es mente, el universo es mental, refiriéndonos a que si entras con tu mente en esa energía infinita y puedes tener acceso a ella, tienes acceso a la energía del universo. De ahí esta importancia que te estoy presentando. Y bueno, esta es parte precisamente de todo este concepto que quiero hablarte, porque necesitas como reconversor entender este patrón divino, entender este patrón energético, qué es lo que estás haciendo cuando pones las manos en la cadera, en los hombros, qué estás haciendo cuando haces un árbol. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablándole al árbol y hay una silla vacía, estoy trabajando en el espacio, porque entre el árbol y yo hay espacio vacío. Es decir, pongo a mi abuelo ahí, pongo a mi abuela ahí, pero en realidad no están, hay una silla vacía. ¿Qué es lo que sí hay? Espacio. ¿Qué es lo que sí hay? Energía.
Y si yo muevo esa energía, y si yo mando una intención a esa energía mueve el espacio infinito que hay entre mi bisabuelo y yo. Y esto es poderosísimo y es lo que necesito que entiendas, que no es una técnica nada más, sino que cuando yo envío una intención y digo, abuelo, te regalo la riqueza de Rockefeller y le mando la intención, estoy enviando trillones, cuatrillones de hercios de energía o de electromagnetismo o de electrones y protones para hacer un cambio en el campo cuántico, en los universos, llegando hasta donde necesite llegar con la energía. Y esto es poderosísimo, como ya te lo había platicado. Como puedes ver en esta filmina, entonces, si entendemos el patrón divino en nuestro interior, vamos a entender cómo el Creador crea. Y esto significa crear salud, crear abundancia, crear amor, crear bienestar. Porque vamos con Dios, hacemos una oración, eso pasa en el campo cuántico, en espacio, por llamarle de alguna forma, o en los campos unificados, o en el campo, o la materia oscura, como le quieras llamar, y genera una conexión energética. Por eso decíamos, si pides desde la carencia, estás multiplicando energéticamente en la carencia. Entonces, si entiendes este patrón, puedes entender perfectamente el patrón divino que está en tu interior y de esta manera cómo el Creador crea y tú convertirte en un arquitecto del universo. Así le llaman los masones a Dios. Y de esta forma tendremos la llave del universo. Porque acuérdate que uno de los principios del Kybalión también es como es arriba, es abajo, como puedes ver en esta filmina. Fractales hacia arriba, fractales hacia abajo. Somos un fractal infinito hacia abajo, pero a su vez nosotros somos parte de un fractal hacia arriba. Entonces, tienes la capacidad de crear hacia arriba y hacia abajo. De ahí les decimos que estás limpiando hacia tus ancestros, pero vas a limpiar también hacia lo que todavía no ha llegado. Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. A lo mejor ya llegaron hijos, pero no han llegado nietos. A lo mejor ya llegaron hijos y nietos, pero no han llegado bisnietos. Y esto nos lleva pues a esta parte espiritual. Estoy tratando de que entiendas cómo la física newtoniana, la física cuántica, están validando lo que ancestralmente se sabía. Recordarás esa frase, el reino de Dios está dentro de ti. Lo decía Jesús. Y como ves en esta filmina es correcto, el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Qué significa? Que el poder creador del universo está en ti. El problema es que no sabíamos cómo tener esa llave para entrar y no teníamos una manera, una metodología para modificar la energía hacia arriba y modificar la energía hacia abajo.